Hola, bienvenido. Estoy muy feliz de que estés acá. Me presento, soy del podcast Limpiar la Casa. El objetivo, crecer pero desde adentro, limpiar esa casa interior. Yo sé que tú y yo, con este pequeño podcast, podemos cambiar el mundo. ¿Pero cómo? Haciendo las cosas pequeñas y ordinarias de cada día con un amor extraordinario, partiendo de estas pequeñas reflexiones. Así que, empecemos. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estés muy bien y estés teniendo un excelente inicio de semana o un excelente martes, miércoles, sábado, domingo, no importa, que le estés pasando muy bien. Bienvenido, bienvenida, yo soy Chela, estoy detrás del contenido de Limpiar la Casa, soy profesora y ¿qué más decirte? Soy una chica común y corriente que quiso hacer este proyecto hace casi ya un año, así que estoy feliz de que estés acá. No te olvides que me puedes seguir en Instagram y en Facebook, pero también puedes escucharme en YouTube o en Spotify. Así que estoy feliz de que estés acá. Este proyecto tiene por objetivo, como ustedes han escuchado al inicio, de que podamos crecer, pero crezcamos desde adentro, podamos limpiar esa casa interior, por eso se llama limpiar la casa, y que podamos crecer juntos. Crezcas tú, crezca yo haciendo estos episodios. También quiero conocerlos, así que me pueden escribir por Instagram o por Facebook. Algunos de ustedes me han escrito y me pone muy contenta de que lo hayan hecho, así que yo quiero saber qué cosas más quieren escuchar, qué recomendaciones. Yo feliz de escuchar a todos ustedes, así que sin más que decir, no tengo nada nuevo que contarles. Obviamente tenemos la temporada abierta donde ahí van a conocer un poco más de mi vida. Es como un audioblog, como ya les comentaba en los anteriores episodios, así que se va saliendo cada tanto, no tiene un día fijo para salir, pero están ahí, ¿no? Están tanto en las dos plataformas que les he dicho. Así que no tengo nada más que decirles y empecemos. Nos hemos deprimido un poco la anterior semana, sí, nos hemos deprimido, porque hemos hablado de lo que son los fracasos, de que existen, que es lo que, cómo nos hace vivir este fracaso que nos toca experimentar, cuáles son los sentimientos que abordan este fracaso y qué tipos de fracasos hay. Pero hoy quiero que cambiemos de chip. Normalmente siempre vemos el fracaso como una pérdida, como algo irreparable. Y el mundo nos ha vendido que nada, que es un fracaso y listo, y ahí está, y que no podemos salir de él. Por eso te digo que cambiemos el chip, porque realmente podemos comenzar y recomenzar. Y a veces pensamos, y vuelvo a repetir, que el mundo nos vende de que ese comenzar y recomenzar es de débiles, que tienes que llegar a la meta sí o sí, y que obstáculos pueden haber, digamos, te dicen, pero tienes que llegar a la meta. Y ese volver a comenzar o ese recomenzar es como que no, estás loco, no, no se puede recomenzar, pero sí se puede, porque somos personas débiles e imperfectas, y eso no te olvides. Nos venden perfeccionismo, pero ese perfeccionismo barato. Somos personas que podemos llegar a cometer errores y podemos fracasar, pero eso que nos ayude a poder levantarnos. Y dice un autor, y te lo quiero leer: llegará el día en que esa persona, obviamente la que ha fracasado, se vaya haciendo fuerte, rocosa, recia, compacta, igual que una fortaleza, igual que una muralla. Pueden existir tempestades, problemas, y que eso en lo que hemos caído, que son nuestros fracasos, son oportunidades. Entonces, en vez de hablar y tener calado en la cabeza, en el alma, en el corazón, fracaso, cambiémoslo a oportunidad. Debemos ser personas que tenemos que aprender a fracasar, porque vamos a fracasar hasta el momento en que estiramos la pata, te diré. No es que vamos a dejar de fracasar. Y esto nos tiene que ayudar a volver a recomenzar. Desde el principio, sí, desde el principio, desde la mitad, desde el final, no importa, pero sí recomenzar. Como hemos dicho, hemos experimentado fracasos enormes o fracasos de la vida cotidiana, hasta incluso desde que despertamos y tenemos un mal día, pero podemos aprender y recibir de esto grandes o pequeñas lecciones de vida. No te olvides que la vida,
la tuya, tu vida, la mía, es una gran maestra que enseña muchísimo más que los libros. Y si has experimentado o has detectado un fracaso en tu vida, que ya lo habíamos hablado en el anterior episodio, como que empezar a reflexionar sobre esto y ver qué fracasos hemos tenido en nuestra vida, es momento de poner manos a la obra, empezar y no tener miedo a ese recomenzar. Pero para esto tenemos que aprender algo importante, tenemos que aprender a reconciliarnos con el pasado. ¿No se han dado cuenta que no queremos ver nuestro pasado? Que a veces cuando estamos así reflexionando y filosofando en nuestros momentos de soledad, pensamos en el fracaso y en el pasado, y muchas veces nos vienen sentimientos o emociones dolorosas. ¿Y saben por qué es esto? Porque no hemos aprendido de ellas, no hemos aprendido de esos dolores que nos han tocado vivir. Sí, hay una frase que va relacionada, pero vamos a ir un poquito más allá, que me dice mi papá, que siempre me la dice desde que tengo uso de razón, creo que siempre la dice, es como que no mirar atrás ni para tomar impulso. Y sí, efectivamente es una buena receta para no quedarnos ahí en el fracaso y enfrascarnos en esto, sino para tomar cartas en el asunto, para poder actuar. Sin embargo, debemos aprender interiormente a perdonarnos a nosotros mismos. Nos encanta, y así les digo, nos encanta machacarnos, nos encanta decir, pero ¿por qué he hecho esto? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué no he hecho esto mejor? Como que buscamos el por qué, el por qué, el por qué, el por qué, y no hemos aprendido a cambiar esa pregunta del por qué en un para qué. ¿Para qué me ha pasado esto? ¿Para qué, no sé, para qué he vivido tal experiencia? ¿Por qué no aprendemos a preguntarnos el para qué? Así, solamente cambiando esa pregunta, encontraremos grandes lecciones de vida. En vez del por qué, que nos enfrascamos en eso y vamos como un tornado pensando en ese por qué, y al final es como una manifestación de egoísmo. Como que, ¿por qué debería haber hecho esto mejor? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y es como que alimentamos ese egoísmo porque no hemos aprendido a, a fracasar, a hacernos pequeños, a hacernos débiles, porque somos débiles y somos pequeños y no pasa absolutamente nada con eso. Y con toda esta pedagogía del fracaso, por así decirlo, nos ayuda a algo muy importante, nos ayuda a madurar. ¿Y qué implica la madurez? Y les voy a citar al que he estado citando últimamente, que ya les he dicho que soy su fan, que se llama Enrique Rojas. Nos dice, implica vivir instalado en el presente, teniendo digerido el pasado y estando abiertos a ese porvenir. Estamos instalados en un hoy, pero tenemos que aprender a ese digerir el pasado, es aprender a perdonarnos, el aprender a saber qué es lo que ha pasado, pero aceptarlo y asimilarlo como un aprendizaje. Y no tener miedo a ese porvenir, porque todos tenemos un futuro. No sabemos, es incierto, pero tenemos que aprender estas tres cosas del pasado, presente y futuro, tenerlas presente. Porque igual lo voy a decir, nos vuelven a decir, ¿no? Como que, no, que hay que mirar al futuro, que hay que vivir el presente. Sí, genial, pero también tenemos que ver el pasado. Estamos hechos de cosas del pasado igual. Entonces tenemos que, estas tres cosas no las podemos soltar, no podemos verlas por distintos lados, sino tenemos que verlas en un conjunto y no ignorar ninguna de estas. No hay que ignorar, es decir, como que vivir el pasado con intensidad, sí, pero veamos también el pasado. Porque como ya les dije, el pasado, lo que vivimos es un gran maestro de vida. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Es hora de hacer un balance personal, ver pros, ver contras, retomar los objetivos que nos hemos planteado en algún momento al momento, valga la redundancia, de llevar a cabo ese proyecto o ese trabajo profesional o algo que hayamos hecho en la relación con los demás y ver cuáles son los objetivos que tengo. Y eso va de la mano de dos cosas, el orden y la constancia. En cuanto al orden, te invito a que pases a escuchar la segunda temporada que se llama El orden nos va a salvar. Pero como que, resumiendo un poco, el orden es como que nos ayuda a sistematizar un poco, pero sobre todo a ver las prioridades que tenemos.
porque quizás ese objetivo es como que estaba un poco desarticulado o estaba como que yéndose a una prioridad que quizás no era prioridad, sino que hay cosas más importantes. Y eso nos va a ayudar a ver hacia dónde apuntamos, pero también distinguir que esas prioridades, esa jerarquía que nosotros nos hacemos, tienen que ser realistas. No podemos ponernos objetivos que no los vamos a realizar. Podemos soñar, sí. Es bueno ilusionarnos con la vida y eso vamos a hablar más adelante. Y lo hemos dicho en esto de estar cansados de la vida. Hay que prestar atención a que esos objetivos que nos planteamos al poder identificar ese orden de prioridades sean realistas, pero ojo, a la vez tienen que ser exigentes. Porque podemos ser realistas y decir, sí, esto lo voy a hacer, que no sé qué, pero es como que algo que no me exige nada, que es como que para lamerme un poco las heridas, es así, ¿no? Como que limpiarme un poco las heridas y no cometer ese error, me pongo objetivos pequeños que no me resultan nada difícil y los hago y aumento un poco mi ego, ¿sí? Vivimos en una sociedad un poco egocentrista y no nos damos cuenta que esa realidad de objetivos que nos vamos a plantear tienen que ser exigentes. Tenemos que ser exigentes en eso porque somos capaces de hacerlo. Y número 2, hablábamos de la constancia, que es la constancia perseverar. Y perseverar ante ese gran enemigo, y también creo que hablábamos en un episodio del gran enemigo que era el miedo, y de la mano de ese miedo está el desaliento. No nos dejemos engañar. Este enemigo del desaliento es tan sutil y es como que sí, no lo voy a hacer y empezamos a divagar en nuestra cabeza y nos vienen pensamientos negativos y no avanzamos y nos quedamos ahí. Y a veces cuando tenemos ese sentimiento de, ay no, ya no quiero y nos vienen así como que angustia y todo, nos quedamos ahí. Tenemos que saber que somos fuertes, que podemos superar y tenemos que seguir porque tenemos que tener o tratar de replantearnos ese objetivo y que ese objetivo sea claro. Y la constancia va de la mano del orden, porque podemos tener todo genial, pues si no somos constantes, ¿para qué sirve que te hayas hecho objetivos, de que hayamos visto nuestras prioridades, etcétera? Tenemos que ser constantes. Y por eso, y te vuelvo a motivar, y siempre lo voy a hacer en todos los episodios, es tener ese tiempo y ese espacio de silencio. Ya les he dicho, aprendamos a estar en silencio para poder entender, para poder identificar este enemigo que es el desaliento, que es un enemigo enorme de lo que es la falta de constancia, de la procrastinación. Todos tenemos un talón de Aquiles. Yo ahora les cuento que estoy haciendo unos coach de orden y organización con unas amigas y obviamente una me decía hoy día, porque justo nos hemos visto, me decía, yo decía algunas cosas que me cuestan, por ejemplo, a veces el tema les decía que tengo ahora Amazon Prime y a veces me cuesta el desenganchar para empezar a hacer algunas cosas y me engancho durísimo con viendo series o películas y me dice, claro, tú que me hablas de orden, que tú eres mi coach, te pasa esto y obviamente yo me reía y es normal, cada uno tiene su talón de Aquiles, en mi caso puede ser esto de desenchufar un poco el Amazon Prime o el hacer ejercicio que también me está costando un montón. Y todos tenemos esto, pero tenemos que seguir luchando sin desanimarnos, la constancia. Y no te olvides que no podemos nosotros dejar de vivir sin ilusiones. O sea, una vida sin ilusiones no es nada, es sobrevivir, como el episodio Cansados de la vida. Tenemos que aprender y vivir en las ilusiones. Tenemos que vivir, tenemos que tener una vida de ilusiones, una vida de saber que podemos hacer las cosas. Y para esto tenemos que tratar de superarnos siempre en cada cosa y en las cosas pequeñas también de la vida cotidiana. Y ese recomenzar es hacerlo. No pasa nada si recomenzamos 1, 2, 3, 30,000 veces. Vamos a recomenzar. Y eso es lo importante. Lo importante no es el fracaso, que la hayamos tarreado o hayamos hecho algo mal, sino lo importante es recomenzar. Y ahí, en ese recomenzar, nos pondremos a pensar, ahí está la raíz de esas vidas ejemplares que vemos en los libros. Todas esas vidas ejemplares, ahorita el único que se me viene a mi cabeza es Steve Jobs, ¿ya? Entonces, de estas vidas ejemplares, que sean en distintos ámbitos, ¿no? Medicina, no sé, tecnología, etcétera, han tenido algo en común.
en que han fracasado, pero sus fracasos no han sido así como que, ay, no he hecho esto. Han sido fracasos grosos, han sido fracasos grandes, pero han sabido comenzar y recomenzar. Y si ellos no hubieran hecho esto, no hubiéramos sabido de ellos, no hubieran hecho un impacto en el mundo. Obviamente estos son vidas ejemplares grandes, pero nosotros también podemos tratar de luchar por vivir una vida ejemplar y hacer un impacto con la gente que nos rodea. Y quiero saber si tú estás dispuesto a comenzar y recomenzar. Y si estás dispuesto, pues manos a la obra. Nos vemos en el siguiente episodio. Te animo a que me sigas en mis redes sociales con el nombre Limpiar la Casa Podcast. Sigamos cambiando el mundo, creciendo desde adentro, para que nos ayude a realizar las cosas pequeñas de cada día con un amor extraordinario.